Tras mi divorcio, decidí vender la casa heredada de mis padres a un millonario. Pero el día de la compra, escuché una extraña conversación entre el hombre rico y mi ex esposo. El amanecer llegó con un aire espeso, sofocante, como si la misma naturaleza presintiera que algo estaba a punto de cambiar. Paulina despertó con la sensación de que el mundo se desmoronaba a su alrededor, aunque no era algo nuevo. Desde su divorcio, cada mañana se había sentido así, con el peso de una vida que no terminaba de encajar en el molde de lo que alguna vez soñó. Se levantó con esfuerzo, recorriendo el pasillo de su pequeña casa con las piernas aún entumecidas. Su madre, Teresa, estaba sentada en la mesa de la cocina, en la misma posición en la que la había dejado la noche anterior. Su mirada perdida se posaba en la taza de té frío que Paulina le había servido antes de acostarse. La enfermedad seguía avanzando, lenta pero implacable. Cada día, la reconocía un poco menos. «Buenos días, mamá», dijo Paulina, obligándose a sonreír. Teresa giró la cabeza con un parpadeo ausente, observando a su hija como si fuera una extraña. «¿Ya es de noche?», preguntó en voz baja. Paulina sintió una punzada en el pecho. «No, es de mañana. Ven, vamos a desayunar». La ayudó a sostener la cuchara mientras la mujer movía la papilla en el plato sin mucho interés. «¿Y Carlos?», preguntó Teresa de repente. «Ya se fue a la escuela, mamá». Carlos, su hijo de 10 años, era su única razón para seguir adelante. La única persona en el mundo que hacía que sus noches no fueran un interminable desfile de pensamientos oscuros. Pero no podía permitirse debilidades. No con todo lo que tenía encima. El teléfono sonó de golpe, sacándola de su ensimismamiento. Se apresuró a contestar, con la mano aún temblorosa por la fatiga acumulada. «¿Paulina Serrano?». El tono era formal, casi mecánico. «Sí, ¿quién habla?». «Andrés Montalvo, de la inmobiliaria Valle y Asociados». «Disculpe la hora, pero tenemos un comprador interesado en la propiedad de su abuela». Paulina tardó unos segundos en reaccionar. La propiedad de su abuela. Llevaba años sin pensar en esa casa, una estructura vieja, abandonada, que se encontraba en las afueras del pueblo. Nadie en su sano juicio querría comprarla. «Debe haber un error», respondió. «Esa casa está prácticamente en ruinas. El comprador está al tanto. Pero insiste en verla lo antes posible. Dice que no le importa el estado en el que se encuentre». Paulina sintió un escalofrío en la piel. «¿Quién es?». «Se llama Maximiliano Duarte. Viene de la capital. Quiere verla mañana en la tarde». La conversación terminó con un acuerdo forzado. Paulina colgó con la sensación de que algo estaba fuera de lugar. No tenía idea de quién era ese hombre ni por qué estaba tan interesado en una casa que apenas se sostenía en pie. Pero lo descubriría. Las afueras del pueblo estaban más desoladas de lo que recordaba. Paulina avanzó por el camino de tierra con paso cauteloso. El viento arremolinaba las hojas secas a su alrededor, como si la misma tierra quisiera advertirle que no debía estar ahí. El portón oxidado de la propiedad se tambaleaba con un chirrido siniestro. La pintura se había descascarado por completo, dejando al descubierto la madera vieja y carcomida. Con un esfuerzo titánico, empujó la puerta y entró. El interior de la casa olía a humedad y abandono. El polvo cubría los muebles como un manto de olvido. En la chimenea, un retrato de su abuela la observaba con una mirada severa, como si juzgara su presencia. No tuvo tiempo de procesar la nostalgia. El sonido de un motor rompió el silencio. A través de la ventana, vio un auto negro estacionarse frente a la propiedad. La puerta se abrió con precisión calculada y de él descendió un hombre alto, de traje impecable, con una expresión que no delataba ninguna emoción. Maximiliano Duarte. Se movía con la seguridad de alguien acostumbrado a ser escuchado. «Señorita Serrano», dijo con una inclinación leve de la cabeza. «Aprecio su tiempo». Paulina no respondió de inmediato. Algo en él le ponía los nervios de punta. «No entiendo su interés en esta casa», dijo sin rodeos. «Hay propiedades mucho mejores en el pueblo». Maximiliano sonrió, aunque sus ojos permanecieron fríos. «Que digamos que esta casa tiene historia». «¿Historia?», repitió Paulina con el ceño fruncido. El hombre caminó por la sala con calma, como si estuviera evaluando cada detalle. «Las casas antiguas guardan secretos», dijo. «A veces,
Secretos más valiosos de lo que imaginamos. Paulina sintió un nudo en el estómago. Si se refiere a lo del collar, es un mito, dijo, cruzando los brazos. Maximiliano giró la cabeza con un destello de interés en la mirada. Así que sí ha escuchado la historia. No le gustaba la dirección en la que iba la conversación. Lo que haya aquí dentro no es asunto suyo, dijo con firmeza. Si quiere comprar la casa, será solo por la propiedad, no por leyendas absurdas. El hombre sonrió, pero esta vez su expresión se endureció. No creo en leyendas, dijo en voz baja. Creo en hechos. Y los hechos indican que este lugar esconde algo que ha estado perdido por demasiado tiempo. Paulina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Antes de que pudiera responder, Maximiliano sacó su teléfono y contestó una llamada. Lo que escuchó la hizo estremecer. Sí, Igor. Estoy en la casa. No te preocupes, lo encontraré. El aire se volvió denso. Paulina sintió el corazón golpearle el pecho. Igor. Su exmarido. ¿Por qué demonios estaba involucrado en esto? Se pegó contra la pared, sin querer hacer ruido. Sí, claro, sé que el estado es deplorable, pero no importa, continuó Maximiliano. El collar debe estar aquí. Lo sabes tan bien como yo. Paulina sintió que las piernas le temblaban. Igor. Su exmarido. Ese hombre que la había destruido con sus mentiras. ¿Qué tenía que ver él con todo esto? ¿Por qué le importaba ese estúpido collar? La conversación terminó. Maximiliano se giró hacia ella con la misma expresión fría de antes. ¿De entonces, cuál es su precio? Paulina respiró hondo. No tenía idea de qué estaba pasando. Pero sabía una cosa, no podía vender esa casa. No todavía. Paulina sostuvo la mirada de Maximiliano sin permitir que su miedo se reflejara en su rostro. No podía vender esa casa. No todavía. Algo le decía que esa propiedad escondía más de lo que él estaba dispuesto a admitir y que su exmarido, ese hombre al que juró no volver a ver, estaba involucrado en algo turbio. La presencia de Maximiliano en ese lugar no era una coincidencia, tampoco su interés obsesivo por el collar. No tengo un precio, respondió con firmeza. Maximiliano alzó una ceja y su expresión se volvió más inquisitiva. Todos tienen un precio, murmuró. Paulina sintió el corazón latiéndole con fuerza dentro del pecho. No iba a dejarse intimidar. Esta casa fue de mi familia. No voy a venderla hasta estar completamente segura de que es lo correcto. Maximiliano entrecerró los ojos y le examinó con atención, como si estuviera evaluando si realmente hablaba en serio. Se llevó una mano al bolsillo de su impecable traje y sacó una tarjeta que dejó sobre la mesa polvorienta. Cuando cambies de opinión, llámame. Paulina vio cómo se dio la vuelta con la misma calma con la que había llegado. Sus zapatos crujieron contra el suelo viejo mientras salía por la puerta principal y desaparecía en su auto negro, que arrancó con una suavidad que contrastaba con la tensión que él había dejado atrás. Ella tomó la tarjeta con un ligero temblor en las manos. Maximiliano Duarte. Consultor de inversiones, decía el título. Debajo, un número de contacto. No había dirección ni nombre de empresa. Era evidente que ese hombre no era solo un inversionista cualquiera. Se quedó en la casa unos minutos más, intentando calmarse. Miró a su alrededor y sintió que esas paredes, esas habitaciones impregnadas de recuerdos viejos, escondían algo más que polvo y muebles olvidados. Si Maximiliano y su exmarido estaban tras ese collar, significaba que no era solo una pieza de joyería antigua. Respiró hondo y decidió que debía averiguar la verdad. Salió de la casa y se dirigió de vuelta a su hogar. Cuando llegó, su madre estaba en la misma silla de la cocina, con la mirada perdida en un punto inexistente de la pared. Carlos jugaba en la sala con sus juguetes, tarareando una canción sin prestarle demasiada atención al estado de su abuela. Paulina dejó su bolso sobre la mesa y se sirvió un vaso de agua. Mamá, ¿alguna vez escuchaste hablar de un collar en la casa de la abuela? Teresa no reaccionó de inmediato. Pasaron varios segundos antes de que sus ojos, opacos por la enfermedad, enfocaran a su hija. ¿Collar? Su voz sonó distante. Y sí, un collar de esmeraldas. Dicen que pertenecía a la abuela. Los labios de Teresa se entreabrieron ligeramente, como si estuviera a punto de decir algo, pero luego se cerraron de nuevo.
Sus manos temblorosas se aferraron a la tela de su vestido con inquietud. «No hables de eso», susurró. Paulina sintió un escalofrío. «¿Por qué? ¿Sabes algo?» Teresa apartó la vista y murmuró algo inaudible. «Mamá, dime la verdad». La anciana alzó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, sus ojos reflejaron algo parecido al miedo. «Algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Paulina sintió un nudo en el estómago. Nunca había visto a su madre reaccionar así. Carlos interrumpió el momento cuando se acercó corriendo con su juguete favorito en las manos. «Mamá, ¿puedo salir a jugar con Luis?» Paulina se obligó a sonreír. «Sí, cariño, pero no te alejes demasiado». El niño asintió y salió corriendo con una energía que ella envidió. Miró nuevamente a su madre, pero la expresión de la mujer ya había cambiado. Ahora parecía otra vez perdida en su mundo, como si la conversación nunca hubiera existido. Esa misma noche, la ansiedad no la dejó dormir. Se levantó varias veces de la cama, caminando de un lado a otro de la habitación. No podía dejar de pensar en lo que su madre había dicho. ¿Qué era lo que escondía esa casa? El collar no era solo una joya antigua. Tenía que ser algo más. Tomó su teléfono y buscó información sobre la historia de su familia, pero no encontró nada fuera de lo común. Entonces, sin pensarlo demasiado, marcó un número que no creía volver a llamar jamás. El teléfono sonó varias veces antes de que una voz familiar, pero fría, respondiera. «Paulina». El sonido de la voz de Igor la hizo apretar los dientes. «Necesito hablar contigo». Hubo una pausa. «¿Por qué me llamas después de tanto tiempo?» Paulina sintió que el resentimiento se arremolinaba en su pecho, pero lo controló. «No juegues conmigo. Quiero saber qué tienes que ver con Maximiliano Duarte y por qué están buscando un collar en la casa de mi abuela». El silencio del otro lado se prolongó. «No sé de qué me hablas». Paulina apretó el teléfono con más fuerza. «Escuché tu nombre en su llamada. No intentes mentirme». El sonido de un suspiro pesado resonó en la línea. «No te metas en esto, Paulina. No es asunto tuyo». «¿No es asunto mío?» «Están tratando de sacarme algo que ni siquiera sé que existe». «¿Por qué?» Igor tardó en responder. «Que es más grande de lo que crees». «Explícame». El tono de Igor se endureció. «Escucha, ya no eres parte de mi vida. Haz lo que quieras con la casa, pero no te involucres en esto». La llamada se cortó de repente. Paulina sintió que la rabia le quemaba la garganta. Si él creía que podía deshacerse de ella con evasivas, estaba muy equivocado. Decidida, al día siguiente se dirigió al registro civil del pueblo para buscar documentos antiguos de la familia de su abuela. No esperaba encontrar mucho, pero algo dentro de ella la impulsaba a seguir. El viejo archivista la miró con curiosidad cuando le pidió los documentos de la familia Serrano. Que eso no es algo que la gente pida todos los días. Es por un tema de herencia, mintió. El hombre resopló y comenzó a revisar los registros. Después de unos minutos, dejó caer un viejo libro de cuero sobre el escritorio. «Aquí tienes». Paulina pasó las páginas con rapidez, pero lo que encontró la dejó sin aliento. El apellido de su familia estaba relacionado con un caso de desaparición de hace más de 50 años. Un hombre llamado Lorenzo Fuentes había sido reportado como desaparecido después de haber sido visto por última vez, en la casa de su abuela. Paulina sintió que las manos le temblaban. ¿Quién era este hombre? El archivista se encogió de hombros. Un coleccionista de antigüedades. Se decía que andaba detrás de un collar muy valioso. Paulina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Y encontraron su cuerpo? El hombre negó con la cabeza. Nunca. Solo desapareció. Paulina cerró el libro con un golpe sordo. Maximiliano, Igor, su madre, todos estaban evitando que supiera la verdad. Pero no iba a detenerse. Esa misma noche, decidió regresar a la casa de su abuela. Llevó una linterna y un martillo, por si necesitaba abrir algo. Cuando llegó, la casa parecía aún más siniestra en la oscuridad. Empujó la puerta y entró, con los latidos del corazón resonando en sus oídos. Caminó por la sala, tratando de recordar si alguna vez había visto algo sospechoso en su infancia.
Sus ojos se posaron en el viejo reloj de pie que había estado ahí desde siempre. Se acercó y deslizó los dedos por su superficie de madera. Algo en la base sonó hueco. Se inclinó y golpeó suavemente con el martillo. El sonido hueco se repitió. Con un nudo en la garganta, comenzó a desmontar la base del reloj. Lo que encontró la hizo contener el aliento. Dentro del compartimento oculto, había un sobre envejecido con su nombre escrito a mano. Tomó el sobre con dedos temblorosos y lo abrió con cuidado. Dentro, había una carta escrita por su abuela. Las primeras palabras le helaron la sangre. Si estás leyendo esto, significa que el pasado ha regresado. El collar no debe caer en manos equivocadas. Y si lo estás buscando, entonces ya es demasiado tarde. Paulina sostuvo la carta con manos temblorosas. La caligrafía de su abuela, elegante y firme pese a los años transcurridos, parecía mirarla desde el papel amarillento con un peso desconocido. Su corazón latía con fuerza dentro de su pecho mientras leía las primeras líneas. Si estás leyendo esto, significa que el pasado ha regresado. El collar no debe caer en manos equivocadas. Y si lo estás buscando, entonces ya es demasiado tarde. Cada palabra se clavaba en su mente como un eco de advertencias olvidadas. No había forma de saber qué tan profundo llegaba esta historia, pero lo que era seguro es que estaba en peligro. Algo dentro de ella le decía que este mensaje no era una simple advertencia, sino una maldición escrita desde el más allá, un grito silencioso de su abuela que intentaba protegerla de lo que estaba por venir. Respiró hondo, intentando calmar la sensación de vértigo que amenazaba con tomar el control de su cuerpo. Al girar el sobre, notó un pequeño bulto dentro de la carta. Metió los dedos con cuidado y sacó una llave oxidada, envuelta en un pedazo de tela sucia. ¿Por qué su abuela habría escondido algo así dentro de un reloj antiguo? Levantó la linterna y escaneó la habitación, preguntándose qué cerradura abriría esa llave. Sus ojos recorrieron cada mueble, cada rincón cubierto de polvo, buscando un indicio de lo que debía hacer a continuación. De repente, un sonido rompió el silencio. El crujido de la madera, como si alguien hubiese pisado con cautela en la habitación contigua. Paulina sintió un escalofrío recorrerle la piel. No estaba sola. Apagó la linterna de inmediato y contuvo la respiración. El sonido se repitió. Alguien estaba dentro de la casa. Paulina retrocedió con cuidado, intentando no hacer ruido. Se pegó contra la pared y sintió su corazón golpear con violencia dentro de su pecho. El sudor comenzó a perlar su frente mientras su mente analizaba las posibilidades. Podía correr. Salir corriendo y dejarlo todo atrás. Pero si lo hacía, nunca descubriría la verdad. El crujido se acercó. Unos pasos, cada vez más marcados, resonaban en el viejo piso de madera. Paulina sintió la sangre helarse cuando una silueta apareció en el umbral de la puerta. Era una mujer. Delgada, de cabello oscuro y rostro afilado, vestía una chaqueta de mezclilla vieja y unos jeans desgastados. Sus ojos la escanearon con una mezcla de sorpresa y determinación. «Sabía que vendrías», murmuró la desconocida. Paulina entrecerró los ojos, tratando de calmar la tormenta dentro de su mente. «¿Quién eres?», preguntó en voz baja. La mujer dio un paso al frente. «Me llamo Dalia. Y sé cosas sobre tu hijo que necesitas escuchar». El nombre golpeó a Paulina con una fuerza inexplicable. «¿Qué dices?». Dalia sonrió con amargura. «Carlos no es tu hijo». Las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Paulina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «Estás mintiendo». «Ojalá lo estuviera». La mujer sacó de su bolsillo un papel doblado y lo extendió hacia Paulina. «Esto es la prueba». Con manos temblorosas, Paulina lo tomó y lo abrió. Era un documento médico. Los nombres estaban ahí. Su nombre. El de Igor. El de un bebé que no era Carlos. Y al lado, un nombre que no reconocía. Dalia Guzmán. La realidad la golpeó con la crudeza de un golpe seco. El papel indicaba que, hace 10 años, 2 bebés fueron intercambiados en el hospital. El niño que ella había criado no era suyo. Su hijo biológico estaba en algún otro lugar. Los latidos de su corazón se volvieron un rugido en sus oídos. «Esto no puede ser real», susurró con la voz rota. Dalia la miró con dureza.
Él lo es. Y lo peor de todo es que Igor lo sabía. El mundo giró en espiral alrededor de Paulina. Igor. Ese hombre al que había amado con una devoción ciega. Ese hombre que la había destruido sin pestañear. Los recuerdos de su relación con él regresaron como cuchillas invisibles cortando su piel. Las peleas. Las noches en las que llegaba tarde, oliendo a perfume barato. Las excusas. Las mentiras. Las veces en las que la había hecho sentir que no valía nada. Eres una inútil, Paulina, la voz de Igor resonó en su mente con la misma frialdad de antes. No sirves para nada. Ni siquiera pudiste darme un hijo como Dios manda. Las palabras aún ardían, a pesar de los años. Y deja de hacerte la víctima, le había dicho una noche, después de una de sus interminables discusiones. Me das asco cuando lloras. Paulina apretó los puños. Él lo sabía. Todo este tiempo, había sabido la verdad y nunca se lo dijo. La había dejado criar a un niño que no era suyo mientras ocultaba un secreto imperdonable. Su estómago se revolvió con una mezcla de rabia y desesperación. Dalia la observó en silencio, esperando a que procesara la verdad. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Paulina con la voz ahogada. La otra mujer respiró hondo antes de responder. Quiero que me ayudes a encontrar a mi hijo. Paulina sintió la sangre hervir dentro de su cuerpo. ¿Tu hijo? Dalia asintió con gravedad. El niño que tú perdiste es el mío. La mente de Paulina se fragmentó en miles de pedazos. No podía creerlo. No quería creerlo. Pero los documentos que tenía en sus manos no mentían. Toda su vida había sido una mentira. La casa de su abuela. El collar. Carlos. Nada era lo que parecía. Nada en su vida había sido real. La respiración se le entrecortó y sintió que sus piernas fallaban. No puede ser verdad. Dalia la miró con compasión. Él lo es. Y si quieres respuestas, más te vale que hablemos. Paulina sintió la desesperación crecer dentro de ella como una tormenta incontrolable. Si todo lo que Dalia decía era cierto, entonces, su hijo biológico podría estar en cualquier parte. Y la única persona que tenía las respuestas era Igor. El hombre que la había destruido. El hombre que, una vez más, había jugado con su vida. Y esta vez, no iba a permitirlo. Paulina sintió que el aire se volvía pesado en su pecho. Las palabras de Dalia seguían flotando en su cabeza como un veneno que se expandía lentamente. No podía ser cierto. No podía haber vivido 10 años en una mentira tan macabra. Su mirada se clavó en el documento que aún sostenía entre las manos. Las letras grabadas en el papel parecían burlarse de ella. Carlos no era su hijo. Su verdadero hijo estaba en algún otro lugar, ajeno a su existencia. La rabia se mezcló con la desesperación en su interior, formando un cóctel de emociones que amenazaban con quebrarla. Dalia la observaba con paciencia, como si esperara que ella terminara de procesarlo todo. Necesito pruebas, murmuró Paulina con la voz quebrada. Dalia cruzó los brazos. Las tienes en tus manos. Paulina sintió un escalofrío. No era suficiente. Necesitaba algo más, algo que le demostrara que no estaba en medio de una mentira más de tantas que la vida le había lanzado. Voy a hablar con Igor. Dalia chasqueó la lengua con fastidio. Eso no servirá de nada. Él nunca va a decirte la verdad. Paulina ignoró la advertencia. Se dio la vuelta y salió de la casa de su abuela como si su vida dependiera de ello. Cada paso que daba la acercaba más al infierno que había jurado no volver a pisar. Las calles se convirtieron en un laberinto de sombras a su alrededor. Su respiración era irregular. Las luces de los faroles parpadeaban como si la ciudad misma estuviera conteniendo la respiración, esperando el enfrentamiento que estaba por suceder. Cuando llegó a la casa de Igor, no se molestó en tocar. Golpeó la puerta con fuerza, sintiendo como su ira palpitaba en cada uno de sus movimientos. El sonido de pasos al otro lado la hizo contener el aliento. La puerta se abrió con un rechinido seco y ahí estaba él. El hombre al que había amado con una devoción que ahora le daba asco. Igor la miró con sorpresa fingida, su ceja arqueada en una expresión de falsa inocencia. Paulina. ¡Qué sorpresa!
Ella empujó la puerta con tanta fuerza que lo obligó a dar un paso atrás. No juegues conmigo. Sé lo del hospital. El rostro de Igor se endureció por un breve instante antes de que recuperara su compostura habitual. No sé de qué hablas. Paulina avanzó hasta quedar a centímetros de él. Dalia me lo dijo. Vi los documentos. Sabías que Carlos no era nuestro hijo y me dejaste criar a un niño que no es mío. La mandíbula de Igor se tensó. O baja la voz. Paulina soltó una risa amarga. ¿Por qué? ¿Te da miedo que los vecinos escuchen la verdad? Los ojos de Igor se oscurecieron. No tienes idea de lo que dices. Paulina sintió el fuego arder dentro de su pecho. Entonces explícamelo. Dime por qué me dejaste vivir con esta mentira. Igor tomó aire con lentitud, como si estuviera calculando cada una de sus palabras. Porque no tenías opción. Paulina sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué dijiste? El hombre la miró con una calma espantosa. Cuando saliste del hospital, estabas rota. Apenas podías sostenerte en pie. No tenías idea de lo que estaba pasando. Yo sí. Sabía lo que significaba perder a un hijo. Y también sabía que no ibas a resistir la verdad. Paulina sintió la sangre hervir en su cuerpo. ¿Y te creíste con el derecho de decidir por mí? Igor se encogió de hombros. Lo hice por tu bien. La risa de Paulina fue seca, como un eco de su propio dolor. No, lo hiciste porque te convenía. Porque no querías que supiera que soy una maldita marioneta en tu juego. Igor entrecerró los ojos. Siempre has sido demasiado emocional. Es agotador. Paulina lo miró con una furia que nunca antes había sentido. Tú me rompiste. Él sonrió con una burla cruel en los labios. No fue difícil. El golpe llegó antes de que Paulina pudiera detenerse. Su mano impactó contra el rostro de Igor con un sonido seco que resonó en la habitación. Él no reaccionó al principio. Solo se quedó ahí, mirándola, con una expresión fría. Luego, su sonrisa se desvaneció. Te metiste en algo que no puedes manejar. Paulina sintió un escalofrío recorrerle la piel. No me importa. Igor inclinó la cabeza, sus ojos fijos en los de ella. Si sigues escarbando, te vas a arrepentir. Paulina sintió el miedo recorrerle la columna, pero se negó a mostrarlo. No voy a parar hasta encontrar a mi hijo. Igor se quedó en silencio por un largo momento. Luego, su sonrisa volvió, pero esta vez no había burla en ella. Solo algo más oscuro. Entonces prepárate para lo que viene. Paulina no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió de la casa, sintiendo que la amenaza se aferraba a su piel como un veneno invisible. No había marcha atrás. No podía confiar en nadie. Y, lo peor de todo, ya no sabía quién era realmente su familia. Paulina salió de la casa de Igor con la respiración entrecortada, sintiendo que cada paso la alejaba más de la persona que solía ser. Sus piernas apenas respondían, pero no se detuvo. Su mente repetía las palabras de Igor una y otra vez, como un eco maldito que se negaba a desaparecer. Te metiste en algo que no puedes manejar. La amenaza era clara, pero lo que más la aterraba no era el peligro en sí, sino la sensación de que estaba a punto de descubrir algo peor de lo que jamás imaginó. El aire nocturno se sentía más denso de lo habitual. La ciudad parecía desierta, como si el mundo supiera que ella estaba a punto de caer en un abismo sin fondo. Caminó sin rumbo, con los puños cerrados y la mirada perdida, hasta que sus pies la llevaron de regreso a su casa. Cuando entró, su madre seguía en la misma silla de siempre, con la mirada fija en el televisor sin prestar atención a lo que pasaba en la pantalla. Carlos ya dormía, su respiración tranquila contrastando con la tormenta en el interior de su madre. Paulina se dejó caer en el sofá, sintiendo un cansancio que iba más allá del cuerpo. Su mente era un campo de batalla. No podía ignorar más la verdad. La forma en la que Igor había hablado, su frialdad, la manera en la que nunca dudó en manipularla, todo le decía que estaba ocultando algo. Algo grande. Algo que iba más allá del simple intercambio de bebés. Se obligó a respirar hondo, tratando de calmar el temblor de sus manos. No podía seguir así. Tenía que enfrentarlo. Al día siguiente, volvió a la casa de su abuela. Sabía que ahí encontraría respuestas.
Entró con la sensación de que el pasado la estaba esperando. Caminó hasta la habitación donde había encontrado la carta y, con el corazón latiendo con fuerza, buscó cualquier otra pista que pudiera haber pasado por alto. Fue entonces cuando notó algo que antes no había visto. Una pequeña caja de madera escondida detrás de un mueble cubierto de polvo. Se agachó y la tomó con cuidado. Al abrirla, encontró varios documentos. Viejas facturas, recibos médicos y, al fondo, un sobre cerrado con su nombre escrito en una caligrafía que reconoció de inmediato. La letra de su suegra, Antonia. Rasgó el sobre con desesperación y sacó una hoja doblada. Paulina, sé que algún día descubrirás la verdad. No sé si estaré viva para explicártelo, pero quiero que sepas que todo lo que hice fue para protegerte. Cuando saliste del hospital, no estabas en condiciones de saber lo que realmente ocurrió. El bebé que llevaste en tu vientre durante 9 meses no sobrevivió. El mundo dejó de tener sentido. Las letras se volvieron borrosas. Sus manos comenzaron a temblar. Fue Igor quien tomó la decisión. No quería verte destruida, y por eso hizo algo que jamás pensé que haría. Pagó para que te dieran otro niño. Lo compró. Como si fuera una mercancía. Como si fuera algo reemplazable. Paulina sintió que su cuerpo se paralizaba. Las palabras eran una sentencia, una daga que la atravesaba sin piedad. Carlos nunca fue su hijo. No porque hubieran cambiado a los bebés en el hospital, sino porque su verdadero hijo jamás llegó a casa. El aire se volvió insuficiente. Recordó cada momento en que había acunado a Carlos en sus brazos, cada beso en su frente, cada noche en la que había velado su sueño creyendo que era suyo. Todo había sido una mentira. Se puso de pie tambaleándose, sintiendo que el suelo se hundía bajo sus pies. Tenía que confrontarlo. Tenía que enfrentarlo de una vez por todas. Salió de la casa y fue directo a la empresa donde trabajaba Igor. No le importó que la recepcionista intentara detenerla, no le importó que la gente la mirara con sorpresa cuando irrumpió en la oficina. Igor estaba sentado en su gran escritorio de madera oscura, con la misma expresión arrogante de siempre. Cuando la vio, su sonrisa desapareció. Paulina. Ella arrojó los documentos sobre su escritorio. Explícame esto. Igor tomó el sobre con calma y sacó la carta. Su mirada se deslizó por las líneas con una expresión neutra, como si no fuera nada importante. Cuando terminó de leer, levantó la vista. ¿Y qué esperas que te diga? Paulina sintió un nudo en la garganta. Que me digas la verdad. Igor se recargó en su silla con un suspiro. Lo que dice ahí es cierto. El mundo de Paulina se rompió en 1000 pedazos. ¿Cómo pudiste? Él la observó con frialdad. Tú no estabas lista para saberlo. Paulina apretó los puños. No tenías derecho. Igor se encogió de hombros. No tenías opciones. Tu hijo murió. ¿Querías que te lo dijeran ahí, en la cama del hospital, mientras estabas medio muerta? Las palabras la golpearon como un látigo. Prefería 1000 veces la verdad que vivir engañada. Igor soltó una risa seca. No digas tonterías. Habrías caído en un hoyo del que nunca habrías salido. Yo hice lo que tenía que hacer. Paulina sintió el odio crecer dentro de ella. ¿Cómo lo conseguiste? Igor sostuvo su mirada por un momento antes de responder. Dinero. El asco la recorrió por completo. ¿Compraste a un niño como si fuera un objeto? Te lo necesitábamos. Paulina sintió que el cuerpo le temblaba. No puedo creer lo que escucho. Igor se inclinó hacia ella, con esa sonrisa cruel que tanto odiaba. Fui el único que tuvo el coraje de hacer lo necesario. Tú solo llorabas. El dolor la atravesó como una cuchilla. Recordó cada momento en el que Igor la había hecho sentir pequeña. La forma en que la hacía dudar de sí misma. Las noches en las que llegaba tarde sin dar explicaciones. Los insultos disfrazados de consejos. Eres patética, Paulina. Siempre necesitas que alguien te salve. Las palabras aún vivían en su piel. Pero esta vez no iba a quebrarse. Esta vez no iba a dejar que él tuviera el control. Lo miró con todo el desprecio que nunca antes se había permitido sentir. Carlos es mío. No importa lo que hiciste, no importa de dónde vino. Es mi hijo. Igor la observó con calma.
Lo sé. Paulina sintió un escalofrío. ¿Por qué me lo dices así? Igor se levantó de su silla y rodeó el escritorio con pasos lentos. Porque no puedes hacer nada al respecto. Paulina sintió un nudo en el estómago. No te atrevas a hacerme otra amenaza. Igor sonrió. No necesito amenazarte. Tú misma te destruirás cuando trates de explicarle a Carlos que no es tu hijo biológico. Paulina sintió que el pecho se le apretaba. No tienes idea de lo que haré. Igor inclinó la cabeza. Espero que tomes la decisión correcta. Paulina supo, en ese momento, que no podía quedarse más tiempo en ese lugar. Se dio la vuelta y salió de la oficina con el corazón latiéndole en la garganta. Cuando llegó a casa, encontró a Carlos jugando en la sala, con su sonrisa inocente, con su risa llenando el aire como si nada malo en el mundo pudiera tocarlo. Paulina lo observó con un nudo en la garganta. No le importaba cómo había llegado a su vida. No le importaba que la sangre no los uniera. Él era suyo. Y no iba a permitir que nadie, ni siquiera el hombre que lo había comprado, se lo arrebatara. Paulina permaneció en la puerta de su casa, observando a Carlos jugar en la sala con la misma energía despreocupada de siempre. Cada risa suya, cada movimiento inocente, la hacía sentir que el mundo podía desmoronarse y aún así él seguiría siendo su refugio. No importaba cómo había llegado a su vida. No importaba que Igor lo hubiera comprado. Carlos era su hijo. Era suyo, y no iba a permitir que nada ni nadie se lo arrebatara. Pero la verdad se había convertido en un monstruo que la acechaba desde cada rincón. Sabía que Igor no se detendría. Lo conocía demasiado bien. Nunca dejaba cabos sueltos, y ahora que ella sabía lo que había hecho, podía apostar que tenía un plan para hundirla antes de que pudiera arruinar su reputación. Caminó hasta la cocina y apoyó las manos sobre la mesa, intentando controlar la tormenta dentro de su cabeza. La carta de Antonia aún estaba ahí, como un testigo silencioso de su desgracia. No podía simplemente quemarla y fingir que nada había pasado. Carlos se acercó corriendo con su sonrisa desbordante. «Mamá, ¿puedo ir a la tienda con Luis?» La simpleza de su pregunta hizo que a Paulina se le encogiera el corazón. «Claro, cariño. Solo no tarden mucho». Carlos asintió y salió corriendo, sin notar la sombra de dolor en el rostro de su madre. En cuanto la puerta se cerró, Paulina sintió que su mundo colapsaba. No podía seguir así. Tomó su teléfono y marcó el número de Dalia. La voz de la mujer sonó al otro lado después del tercer tono. «Paulina. Necesito verte. Ahora». Dalia tardó en responder. «Dime dónde». Paulina le dio la dirección de la casa de su abuela y colgó sin despedirse. El camino hasta la propiedad se sintió más largo de lo habitual. Cada paso era un eco de sus propios miedos, una cadena de pensamientos que la aprisionaban sin tregua. Cuando llegó, Dalia ya le esperaba en la puerta con los brazos cruzados. «Hablaste con Igor, ¿verdad?» Paulina asintió. Lo sabía desde el principio. Dalia no se mostró sorprendida. «O lo imaginé. Ese bastardo nunca dejaría algo así a la suerte». Paulina la miró con frustración. «¿Por qué no me lo dijiste antes?» Dalia suspiró. «Porque necesitaba que lo escucharas de su propia boca». Paulina sintió que la ira se le revolvía en la sangre. «Me hizo vivir en una mentira». Dalia la observó con frialdad. «Lo sé. Pero no es lo peor». Paulina sintió un escalofrío. «¿Qué más puede haber?» Dalia se acercó y le sostuvo la mirada. «Igor no solo compró a Carlos. Pagó para que nadie investigara la muerte de tu verdadero hijo». Paulina sintió que el mundo se inclinaba bajo sus pies. «¿Qué estás diciendo?» Dalia sacó un sobre de su bolso y se lo extendió. Lo que pasó en el hospital no fue un error. Paulina sintió que la respiración se le cortaba. Abrió el sobre con las manos temblorosas y sacó los documentos. Eran registros médicos. En ellos, aparecía el diagnóstico de su hijo al momento de nacer. «Síndrome de insuficiencia respiratoria», murmuró con un hilo de voz. Dalia asintió. «Tu bebé nació prematuro. Pero pudo haber sobrevivido si hubiera recibido el tratamiento adecuado». Paulina levantó la vista con el estómago revuelto. «¿Por qué no lo hicieron?» Dalia entrecerró los ojos.
porque Igor pagó para que no lo hicieran. El documento que seguía en la pila era un informe de pagos a un médico del hospital. Paulina sintió náuseas. No. Dalia le sostuvo la mirada. Y él decidió que no valía la pena intentarlo. Paulina sintió que las piernas le fallaban. Su hijo no murió por complicaciones. Murió porque su padre lo condenó antes de que tuviera oportunidad de luchar. Se llevó las manos a la boca, sintiendo que la piel se le erizaba con un frío insoportable. El pasado la golpeó con la fuerza de un tren. Las horas en el hospital, el dolor insoportable, la sensación de vacío cuando le dijeron que su bebé no había sobrevivido. Pero Igor había estado extrañamente sereno. Ella lo recordaba con claridad ahora. Él no lloró. No mostró dolor. Solo le sostuvo la mano con una calma que ella, en su momento, creyó que era fortaleza. Pero ahora lo veía con otros ojos. Él ya sabía. Él lo había decidido. Un recuerdo se abrió paso en su mente como una herida mal cerrada. No sigas llorando, la voz de Igor sonó con su usual tono de impaciencia. Ya no hay nada que puedas hacer. Paulina apenas podía respirar en aquel momento. Y era nuestro hijo. Igor la miró sin emoción. Era un error. Paulina sintió una punzada en el pecho. ¿Cómo puedes decir eso? Igor suspiró con fastidio. Eres una exagerada. Sabes que era débil. No habría sobrevivido mucho tiempo. Las palabras la rompieron en ese entonces. Ahora, entendía por qué. Igor nunca quiso que sobreviviera. Su mundo se desmoronaba en pedazos. Dalia la sacó de su trance. Paulina, debes reaccionar. Ella la miró con el rostro pálido. No puedo. Dalia la sostuvo por los hombros. Sí puedes. Porque si no lo haces, él seguirá manipulándolo todo. Paulina sintió que la furia reemplazaba la desesperación. No iba a permitir que Igor se saliera con la suya. Él la había destruido antes. Pero esta vez, ella iba a devolverle el golpe. No importaba el precio. Paulina salió de la casa de su abuela con la mente ardiendo. Cada latido de su corazón era un golpe de furia que se clavaba en su pecho como una daga. Igor no solo había mentido. No solo había comprado a Carlos. Había asesinado a su verdadero hijo con dinero y desinterés, como si la vida de su propio hijo no tuviera valor, como si fuera una decisión financiera más dentro de su retorcida moral. Caminó con pasos firmes hasta su auto y se subió sin pensarlo. Su cuerpo actuaba antes que su mente. No tenía un plan, no tenía una estrategia, pero sí tenía algo que jamás había sentido con tanta intensidad: odio. El teléfono sonó en su bolso y lo sacó con manos temblorosas. Dalia. Dime que ya lo asimilaste, dijo la voz al otro lado. Paulina miró la carretera frente a ella, sus nudillos blancos aferrados al volante. Voy a matarlo. Dalia suspiró. No es la primera vez que alguien quiere hacerlo. Paulina no respondió. No podía. Las luces de la ciudad se reflejaban en sus ojos mientras conducía sin rumbo fijo. El pasado la golpeaba una y otra vez, mostrándole todas las señales que había ignorado. Y si quieres salir de esta sin perderlo todo, más te vale pensar antes de actuar, continuó Dalia. Igor tiene poder. Más del que imaginas. Paulina dejó escapar una risa amarga. Él me quitó a mi hijo. Y si no haces las cosas bien, te quitará a Carlos también. El auto se detuvo de golpe en un semáforo. Las palabras de Dalia se quedaron suspendidas en el aire como un veneno invisible. ¿Qué quieres decir? Él sabe que estás alterada. Si sales corriendo a gritar la verdad, va a usarlo en tu contra. Va a decir que estás inestable, que eres peligrosa. Podría quitarte la custodia de Carlos con solo mover un dedo. Paulina sintió una corriente de pánico subirle por la garganta. No puede hacer eso. ¿Seguro? Ya lo ha hecho antes. El semáforo cambió a verde, pero Paulina no pudo moverse. Dalia tenía razón. Igor no era un hombre que dejara cabos sueltos. Si había sido capaz de decidir la muerte de su propio hijo, no le temblaría la mano para destruirla si la veía como una amenaza. Los recuerdos de su relación con él volvieron con una claridad enfermiza. El día en que descubrió su primera infidelidad. Tienes que entenderlo,
Paulina, había dicho Igor con su tono condescendiente. A los hombres no nos basta con solo una mujer. Ella sintió que el aire abandonaba sus pulmones. ¿Cómo puedes decirme eso? Igor se cruzó de brazos, apoyándose en el marco de la puerta con esa sonrisa cruel que siempre aparecía cuando sabía que tenía el control. Porque es la verdad. Pero claro, tú siempre prefieres vivir en tus fantasías. Paulina sintió que la furia se mezclaba con el dolor. Me prometiste que nunca me harías esto. Él soltó una carcajada. Las promesas no significan nada. Solo sirven para tranquilizar a personas ingenuas como tú. Ella sintió que se hundía. Yo te amo. Igor la miró con una mezcla de burla y hastío. Ese es tu problema, no el mío. Paulina cerró los ojos por un instante. Había estado ciega. Había aceptado migajas, había creído en palabras vacías. Pero esta vez no. Esta vez no iba a dejar que él se saliera con la suya. Si necesito pruebas, dijo en voz baja. Dalia le escuchó en silencio. Ya tengo unas cuantas. Pero necesitamos más. Paulina sabía a dónde tenía que ir. Colgó sin despedirse y arrancó el auto. El hospital. El lugar donde todo había comenzado. Cuando llegó, la recepción estaba casi vacía. Las luces fluorescentes le daban al ambiente un aire estéril, como si las paredes fueran cómplices de los secretos que se ocultaban en ese edificio. Se acercó al mostrador con el corazón latiéndole en las sienes. Necesito ver los registros de maternidad de hace 10 años. La recepcionista levantó la vista con una expresión de sorpresa. Esos documentos no son de acceso público. Paulina respiró hondo. Soy la madre de uno de los niños nacidos aquí en esa fecha. Tengo derecho a verlos. La mujer frunció el ceño, insegura. Voy a preguntar. Se alejó, dejándola sola con su ansiedad. Pasaron minutos eternos hasta que un hombre mayor, vestido con una bata blanca, salió de una de las oficinas laterales. Señora Serrano, dijo con voz neutra. ¿En qué puedo ayudarla? Paulina sintió que se le secaba la boca. Necesito ver los registros del nacimiento de mi hijo. El médico la observó con una paciencia inquietante. ¿Por qué ahora? Paulina sintió un escalofrío. Porque sé lo que hicieron. El hombre no reaccionó de inmediato. Luego suspiró. Acompáñeme. La llevó por un pasillo largo, donde los archivos médicos se apilaban en estanterías de metal. No debería estar haciendo esto, dijo el médico mientras sacaba una carpeta. Pero sé que usted merece saber la verdad. Paulina tomó el documento con manos temblorosas. Abrió la carpeta y sintió que el estómago se le revolvía. El informe confirmaba lo que Dalia le había dicho. Su hijo había nacido con problemas respiratorios. El tratamiento que pudo haberlo salvado nunca se realizó. Paulina sintió que la rabia le quemaba el pecho. ¿Quién autorizó esto? El médico bajó la mirada. Su esposo. Paulina cerró los ojos con fuerza. Todo estaba ahí. Las pruebas. La evidencia de que Igor había condenado a su hijo sin que ella lo supiera. Se giró hacia el médico con la mandíbula apretada. Necesito una copia de esto. El hombre dudó por un momento. Luego asintió y sacó una fotocopiadora de su escritorio. El sonido de la máquina llenó el silencio. Cuando Paulina recibió los documentos, supo que ya no había vuelta atrás. Salió del hospital con la determinación grabada en cada músculo de su cuerpo. Igor iba a pagar. No solo por ella. No solo por Carlos. Sino por el hijo al que nunca pudo sostener en brazos. Al que nunca pudo escuchar llorar. Al que nunca pudo ver crecer. Esta vez, sería ella quien ganara el juego. Paulina salió del hospital con los documentos aferrados en sus manos como si fueran su única salvación. El aire nocturno la envolvía con un frío cortante, pero nada podía igualar la helada sensación que recorría su cuerpo al procesar lo que acababa de descubrir. Su hijo no había muerto por causas naturales. No había sido una tragedia médica inevitable. No. Igor había decidido que su bebé no merecía vivir porque no cumplía con sus estándares. Porque era un obstáculo. Porque el dinero podía comprar cualquier cosa, incluso la muerte de su propio hijo.
Las luces de los autos pasaban como destellos irreales mientras conducía de regreso a casa. Las manos le temblaban sobre el volante, pero su mente estaba más clara que nunca. Sabía que enfrentarse a Igor no sería fácil. Sabía que él haría cualquier cosa para protegerse, pero no le importaba. No esta vez. No después de todo lo que había soportado. Al llegar a su casa, encontró a Carlos dormido en el sofá, abrazado a su juguete favorito. Su rostro era la imagen de la paz, ajeno al caos que estaba a punto de desatarse. Paulina sintió un nudo en la garganta. Tenía que protegerlo. No permitiría que Igor lo usara como una herramienta para doblegarla. Se sentó en la mesa de la cocina, extendió los documentos frente a ella y sacó su teléfono. Marcó el número de Igor con el corazón latiendo a toda velocidad. La llamada apenas sonó una vez antes de que él contestara. No esperaba escucharte tan pronto, su voz tenía ese tono arrogante que ella conocía demasiado bien. Paulina tomó aire antes de responder. Necesitamos hablar. Igor soltó una carcajada baja. ¿Qué? ¿Vas a llorar por lo de tu hijo otra vez? Ya te dije que fue lo mejor. Paulina sintió un escalofrío recorrerle la piel. Nos vemos en tu oficina en media hora. Colgó antes de que él pudiera decir algo más. El reloj parecía avanzar demasiado lento mientras esperaba en el estacionamiento de la empresa de Igor. Cada segundo que pasaba aumentaba la tensión dentro de su pecho, pero no podía permitirse dudar. Cuando entró en la oficina, Igor la esperaba con los pies sobre el escritorio, una sonrisa burlona en el rostro. Y siempre supe que volverías arrastrándote, dijo sin molestarse en levantarse. Paulina cerró la puerta detrás de ella y dejó caer los documentos sobre su escritorio. Léelos. Igor miró las hojas con indiferencia antes de tomarlas. Sus ojos recorrieron las líneas con calma, pero su expresión cambió sutilmente a medida que avanzaba. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y se recargó en su silla. ¿Y qué piensas hacer con esto? Paulina sintió una ola de furia recorrerle el cuerpo. Voy a hacer que pagues por lo que hiciste. Igor sonrió. Que eres más ingenua de lo que recordaba. Paulina apretó los puños. No soy la misma mujer que dejaste atrás. Igor se inclinó hacia adelante. ¿Y qué vas a hacer? ¿Llorarle a la policía? ¿Crees que alguien va a creerte? Paulina sostuvo su mirada con firmeza. Tengo pruebas. Igor se rió. Tienes papeles. Yo tengo abogados. Tengo jueces en mi bolsillo. Puedo hacer que esos documentos desaparezcan con una llamada. Paulina sintió un escalofrío. No puedes escapar de esto. Igor sonrió con crueldad. Y claro que puedo. Se levantó de su silla y caminó hacia ella con una calma inquietante. Pero tú, en cambio, no puedes escapar de mí. Paulina sintió su cuerpo tensarse. No te tengo miedo. Igor inclinó la cabeza con diversión. Deberías. Se detuvo a centímetros de ella y bajó la voz. ¿Sabes qué es lo mejor de todo esto? Que si decides hacer esto público, nadie te va a creer. Paulina lo miró con furia. Tengo la verdad de mi lado. Igor sonrió. Tienes un historial de ansiedad. Depresión después del embarazo. Médicos que pueden testificar que tuviste crisis nerviosas. Paulina sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Eso no significa nada. Igor se inclinó más cerca. Significa que puedo hacer que te encierren. Paulina sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies. No lo harías. Igor levantó una ceja. ¿Estás segura? Paulina sintió un frío insoportable recorrerle la piel. No tienes ese poder. Igor soltó una risa baja. Aclaro que lo tengo. Puedo hacer que te declaren inestable. Que te internen en un psiquiátrico. Y mientras tanto, ¿qué crees que pasará con Carlos? Paulina sintió náuseas. No te atrevas. Igor la observó con la satisfacción de un depredador que tiene acorralada a su presa. Voy a quitarte la custodia de Carlos. Paulina sintió que el miedo se transformaba en desesperación. No puedes hacer eso. Igor se encogió de hombros. No solo puedo, lo haré. Paulina sintió que la rabia la invadía de una manera que jamás había sentido. Carlos es mi hijo.
Igor la miró con una calma perturbadora. Carlos es mío. Yo lo compré. Paulina sintió un nudo en la garganta. Eso no te da derecho sobre él. Igor sonrió. El dinero me da derecho sobre todo. Paulina sintió que el pánico la ahogaba. No puedes hacerle esto a Carlos. Igor suspiró. Tú decides. Puedes quedarte callada y seguir con tu vida, o puedes intentar destruirme y ver cómo te destruyo primero. Paulina sintió que las paredes se cerraban sobre ella. Igor se giró y se sentó nuevamente en su silla. Piensa bien lo que vas a hacer. Paulina sintió su respiración entrecortada. No te saldrás con la tuya. Igor la miró con indiferencia. Ya lo hice. Paulina sintió que el mundo se oscurecía. Salió de la oficina con el corazón latiéndole con tanta fuerza que le dolía el pecho. Sabía que Igor no mentía. Si no jugaba bien sus cartas, lo perdería todo. Y Carlos era lo único que importaba. No iba a dejar que Igor ganara. No esta vez. No importaba el precio. Paulina salió de la oficina de Igor sintiendo que la realidad se desmoronaba bajo sus pies. La amenaza pendía sobre su cabeza como una guillotina lista para caer en cualquier momento. Carlos. Su hijo. Lo único que le quedaba en este mundo y ahora Igor quería arrebatárselo. Se apoyó contra la pared fría del edificio, intentando calmar el temblor en sus manos. Su respiración era errática, y la furia latía en su pecho con una intensidad que la hacía sentir a punto de explotar. No podía permitirlo. No esta vez. Igor la había controlado durante años, la había manipulado, había decidido por ella, había jugado con su vida como si fuera un tablero de ajedrez en el que él movía todas las piezas. Pero ya no. Marcó el número de Dalia con dedos temblorosos. Y necesito verte, su voz salió quebrada, pero determinada. Dalia tardó unos segundos en responder. Dime dónde. Paulina le dio la dirección de la casa de su abuela y colgó sin despedirse. El trayecto se sintió eterno. Su mente viajaba entre los recuerdos de su relación con Igor y el miedo a lo que vendría. Recordó las veces que él la había hecho sentir insignificante, como si su existencia dependiera de él. Y eres una carga, Paulina, le había dicho una noche mientras ella, agotada, trataba de hablar con él sobre sus miedos. Siempre necesitas que alguien te rescate. Ella lo había mirado con lágrimas en los ojos. Solo quiero que me apoyes. Igor se había reído con desprecio. No tengo tiempo para tus crisis emocionales. Había aprendido a callar después de eso. A tragarse su dolor. A no esperar nada de él. Cuando llegó a la casa, Dalia ya la esperaba en la entrada, cruzada de brazos. Cuéntame todo. Paulina le explicó lo que había pasado en la oficina de Igor, su amenaza, su seguridad en que podía hacerla pasar por loca y quitarle la custodia de Carlos. Dalia la escuchó en silencio antes de suspirar. Tenemos que exponerlo. Paulina sintió un nudo en el estómago. ¿Cómo? Dalia sacó su teléfono y lo mostró. Y grabé nuestra última conversación. Todo lo que me dijiste sobre el hospital, sobre el dinero que usó para comprar a Carlos, sobre lo que hizo con tu verdadero hijo. Paulina sintió un escalofrío. Eso no es suficiente. Él tiene jueces, abogados, dinero. Dalia la miró fijamente. Pero no tiene el poder de callar a todo un país. Paulina sintió que la sangre se le helaba. ¿Qué estás diciendo? Dalia sonrió con dureza. Vamos a hacer esto público. El plan era arriesgado, pero no tenían otra opción. Igor no solo tenía la ley de su lado, tenía la capacidad de destruir cualquier prueba que lo inculpara antes de que pudiera usarse en su contra. Pero si la información se hacía viral, si todo el país conocía la verdad antes de que él pudiera reaccionar, no habría forma de que lo enterrara. Paulina sintió que el miedo se mezclaba con la adrenalina. Vamos a hundirlo. Dalia asintió. Hasta el fondo. Pasaron horas organizando cada detalle. Paulina usó los documentos que había conseguido en el hospital, las pruebas de los pagos, las facturas que demostraban que Igor había comprado a Carlos. Dalia editó los audios para que fueran lo más claros posibles y los preparó para ser enviados a periodistas, activistas y redes sociales. Cuando todo estuvo listo, Paulina sintió un nudo en la garganta. Si esto sale mal. Dalia la interrumpió.
No hay vuelta atrás. Paulina miró su teléfono, su dedo tembloroso sobre el botón de enviar. Respiró hondo y lo presionó. La bomba había sido activada. Las horas siguientes fueron una tormenta. Las redes explotaron con la historia. Los periódicos digitales la replicaron. Los noticieros comenzaron a cubrirlo. El escándalo creció a una velocidad imparable. Cuando el teléfono de Paulina sonó, supo que sería él. ¿Qué hiciste? La voz de Igor era una mezcla de furia contenida y pánico. Paulina sintió un escalofrío de satisfacción. Lo que debía ser hace años. El silencio del otro lado se alargó. Eres una maldita estúpida. Paulina sonrió con frialdad. ¿Te duele perder el control? La respiración de Igor era pesada. No vas a ganar. Paulina sintió la adrenalina recorrer su cuerpo. Ya gané. Igor dejó escapar una risa seca. ¿O crees que esto es suficiente? Aún tengo poder. Aún tengo recursos. Puedo revertir esto. Paulina sintió una punzada de miedo, pero no la dejó paralizarla. La diferencia es que ahora todos te están viendo. El silencio del otro lado fue pesado. Me quitaste todo, susurró Igor. Paulina sintió un extraño alivio recorrer su cuerpo. Tú te lo quitaste. Igor respiró hondo antes de soltar su última carta. Voy a pelear por la custodia de Carlos. Paulina sintió que el miedo regresaba con toda su fuerza. No puedes hacer eso. Igor sonrió. Sí puedo. Y créeme, lo haré. Paulina sintió que el estómago se le revolvía. Carlos no es tuyo. Igor se rió. Lo pagué. Eso me da más derecho sobre él que tú. Paulina sintió la rabia subirle por la garganta. Eres un monstruo. Igor se encogió de hombros. Y los monstruos como yo siempre encuentran una forma de ganar. Paulina colgó antes de que pudiera decir algo más. El miedo era una presencia punzante en su pecho, pero no podía rendirse. Carlos la necesitaba. Dalia la miró fijamente. No va a dejarlo ir sin pelear. Paulina respiró hondo. Entonces pelearemos. Los días siguientes fueron un caos. La noticia seguía en boca de todos. Igor intentó desmentirla, pero las pruebas eran demasiado contundentes. Los medios comenzaron a investigar sus otros negocios, sus conexiones con jueces, su historial de corrupción. Luego vinieron las denuncias. Otras mujeres. Otras víctimas de su manipulación, de sus amenazas. Paulina sintió que por primera vez en su vida, la balanza se inclinaba a su favor. El golpe final llegó cuando la fiscalía abrió una investigación oficial. Igor fue citado a declarar. Se negó. Intentó huir. Lo arrestaron antes de que pudiera hacerlo. Paulina lo vio por televisión, esposado, con la cara desencajada por la furia. La imagen era el cierre perfecto para la historia. Carlos era suyo. Siempre lo había sido. Ahora, por fin, era libre. Se sentó en la sala de su casa, con Carlos dormido en su regazo, y sintió que el mundo respiraba con ella por primera vez en mucho tiempo. Había ganado. Había sobrevivido. Y, lo más importante, había roto las cadenas que la habían mantenido prisionera durante años. Carlos se removió en su sueño y murmuró. Mamá. Paulina sonrió y lo abrazó con más fuerza. Sí, mi amor. Mamá está aquí. Y nunca más te dejará ir. Días más tarde, Paulina avanzó con pasos firmes por la casa de su abuela. La madera crujía bajo sus pies, como si el lugar reconociera su presencia después de tantos años de abandono. Cada rincón parecía atrapado en el tiempo, como si la casa se hubiese negado a avanzar junto con el mundo exterior. Encendió la linterna de su teléfono y recorrió la estancia con la mirada. No era solo una estructura vieja. Era un testigo silencioso de generaciones enteras. Su abuela había vivido ahí, su madre había crecido en esas paredes, y ahora, después de todo lo que había pasado, ella estaba de vuelta. Las sombras danzaban sobre los muebles cubiertos por sábanas blancas. La vieja chimenea aún tenía marcas de hollín, como si en cualquier momento pudiera encenderse un fuego y devolverle vida a la casa. Paulina dejó escapar un suspiro. Durante toda su infancia,
Había considerado esa casa un lugar extraño, un sitio donde su abuela le contaba historias que de niña le parecían absurdas. Historias sobre objetos que no debían encontrarse, sobre secretos que no podían revelarse. Ahora entendía que no eran cuentos. Eran advertencias. El collar. Igor no solo quería la casa por la propiedad. Nunca la quiso por la tierra ni por su ubicación. Siempre se trató de lo que escondía dentro. Paulina caminó hasta la sala, donde el viejo reloj de pie seguía en su lugar, inmóvil pero imponente. Se acercó y deslizó los dedos por la madera tallada. Su abuela le había dicho una vez que ese reloj guardaba cosas que nunca debían ser vistas. Con el corazón latiendo con fuerza, se inclinó y palpó la base hasta encontrar la pequeña ranura. Usó la llave que había encontrado semanas atrás y la giró con cautela. Un sonido seco rompió el silencio de la casa. Paulina abrió la pequeña puerta oculta y sacó una caja de madera forrada con terciopelo rojo. Su respiración se volvió errática mientras la sostenía entre sus manos. Cuando levantó la tapa, sus ojos se encontraron con un collar de esmeraldas resplandecientes. El objeto que Igor había buscado con desesperación. El objeto que, de alguna forma, estaba vinculado con la historia de su familia. Las piedras brillaban con una intensidad que parecía imposible para algo que había estado oculto por tanto tiempo. Lo sostuvo con delicadeza, sintiendo su peso en las manos. No era solo una joya. Era un símbolo de poder. Paulina comprendió, en ese instante, por qué Igor lo deseaba tanto. Conocía su historia. Sabía que no era un simple collar. Una parte de ella sintió el impulso de destruirlo. De acabar con todo para que nadie más pudiera usarlo, para que jamás volviera a ser motivo de ambición o sufrimiento. Pero algo dentro de ella la detuvo. El pasado debía cerrarse correctamente. Guardó el collar en la caja y salió de la casa con la determinación reflejada en cada uno de sus movimientos. Sabía exactamente lo que debía hacer. El amanecer teñía el cielo de tonos rojizos cuando Paulina se estacionó frente a la estación de policía. Llevaba consigo el collar y los documentos que probaban todo lo que Igor había hecho. Sabía que él estaba detenido, pero aún tenía conexiones. Aún tenía influencia. No podía arriesgarse a que escapara. Entró al edificio y pidió hablar con el fiscal del caso. Se presentó con la seguridad de alguien que ya no tenía nada que perder. Cuando el hombre la recibió en su despacho, ella extendió la caja y los documentos sobre la mesa. Quiero que esto forme parte de la investigación. El fiscal levantó la vista y observó el collar con interés. ¿Qué es esto? Paulina sostuvo su mirada. Es la razón por la que Igor hizo todo lo que hizo. El fiscal revisó los papeles con una expresión cada vez más tensa. Si esto es cierto, su caso se vuelve mucho más grave. Paulina asintió. Quiero asegurarme de que no pueda salir libre. El fiscal se reclinó en su silla, observándola con atención. ¿Está dispuesta a testificar? Paulina sintió que el peso de los años, de las mentiras, de la manipulación de Igor, comenzaba a desvanecerse. Sí. Salió de la estación sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tenía el control de su vida. Los días siguientes fueron un torbellino. La noticia del collar salió a la luz y con ello más pruebas de los negocios turbios de Igor. Lo que comenzó como un escándalo por la compra de un bebé se convirtió en una investigación de redes de corrupción, tráfico de influencias y lavado de dinero. La caída de Igor fue tan rápida como había sido su ascenso. Cuando la sentencia llegó, Paulina supo que ya no tenía que temer. Igor fue condenado a 20 años de prisión sin posibilidad de fianza. Había terminado. O al menos, casi. Aún quedaba la casa de su abuela. Se paró frente a ella, contemplando sus muros desgastados, las ventanas que una vez habían sido testigos de las vidas que se tejieron dentro. Podía venderla. Podía abandonarla. Pero algo dentro de ella le decía que esa casa debía tener un propósito. La remodeló con el dinero que le quedaba y la convirtió en un refugio para mujeres en situaciones vulnerables. Un lugar donde aquellas que habían sufrido abusos, manipulaciones y amenazas pudieran encontrar un nuevo comienzo. Carlos la ayudó con la inauguración. ¿Y este era el lugar que querías vender? Preguntó con curiosidad mientras recorría los pasillos renovados. Paulina sonrió con nostalgia. Era el lugar donde todo comenzó. Carlos la miró con una sonrisa. Entonces también es donde todo vuelve a empezar. Paulina asintió.
Sí, mi amor. Aquí comienza todo de nuevo. El viento sopló con suavidad a su alrededor, moviendo las cortinas blancas de las ventanas abiertas. Por primera vez en años, la casa ya no guardaba secretos. Solo nuevas historias por contar. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.